julio finalmente fue del 4%. Es la información que difundió hoy el INDEC a las 4 de la tarde, el horario predilecto para informarlo cada mes, y acumula en el año 2024 87%, mientras que a nivel interanual, desde julio 2023 a julio 2024, un aumento del 263,4%. Números elevadísimos que representan de todos modos una victoria, entre comillas, para el gobierno, porque se atraviesa una desaceleración desde aquel pico del 25,5% de diciembre. Empezó a descender. Después hay que hablar del proceso en el que estamos inmersos en términos económicos, teniendo en cuenta los rubros que más aumentaron y cómo afectan al bolsillo. Aquí los tenemos. Exactamente. Bueno, 3,5 bienes y servicios, al igual que equipamiento del hogar. En las telecomunicaciones siempre el índice inflacionario es un problema, junto con alimentos y bebidas. Las bebidas son alcohólicas en menor medida, pero también con un crecimiento que es realmente preocupante, y ahora en la entrevista vamos a preguntar si es lo que se esperaba, más allá que ha mermado con respecto a lo que fue el mes pasado. 4,6 fue en junio. 4,6 o si finalmente no. Transporte 2,6. Y la última plaquita, poneme la última plaquita, Walter, que me falta un ítem, a ver si la tenemos. Era la comunicaciones. Bueno, telecomunicaciones 2,6. Sí, eran las categorías que estaban por debajo del 4% y ahora vamos a repasar las que estaban por encima. Estamos en comunicación con Débora Mollón, economista, para analizar este dato. Débora, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por el contacto. 4%, un dato alentador, si se quiere, para acreditar este proceso del que habla el gobierno, pero ¿se esperaba menos? Estaba más o menos por ahí, quizá un par de centésimas menos, pero bueno, dio dentro del rango que se esperaba. Se esperaba un 3,9, de hecho, el REM que elabora el Banco Central había dado 3,9, así que si bien es una pequeña diferencia, estamos dentro de lo esperado. Se esperaba un poquito menos, pero no es una gran sorpresa. Sí. ¿Qué impacto tienen las vacaciones de invierno, teniendo en cuenta que restaurantes y hoteles fue la categoría que más aumento registró? Y claramente a nivel estacional, digamos, hay las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, siempre nos marcan ese aumento en la demanda y por ende a veces hay unos pequeños incrementos en los precios. O sea, es como en enero cuando esperamos justamente que también crezca. O sea, no hay sorpresas en eso y la incidencia sin duda fueron las vacaciones de invierno, sí. Totalmente. Débora, te saludo. Bueno, ya estamos entrando en el segundo semestre. Te voy a preguntar si es posible, si lo ves viable, si todavía falta mucho y no hay que hacer, no hay que adelantarse, como decimos en el mundo del fútbol, a la jugada. Si la inflación cero es posible o no es posible en la era Milei, ¿cuál es tu opinión? Independientemente de si es posible o no, habría que ver si es deseable. La inflación cero, o sea, casi ningún país tiene inflación cero. Creo que con los niveles de inflación que venimos manejando y que tuvimos en los últimos años, incluso ya empezar a tener una inflación descendente está muy bien. Creo que es bastante pronto para hablar de inflación cero, sobre todo porque la baja en la inflación también está explicada en gran medida por la baja en la actividad. Entonces estamos con el déficit cero, vamos en busca de la inflación cero, queremos emisión cero. Entonces me parece como que el todo cero es un poco apresurado de decir, bueno, ¿se puede todo cero o llega un momento que hay que elegir? Bueno, hasta acá llego moderando la inflación y ahora voy a ir a atender a las otras variables, porque digo, es como una pedalera, ¿no? Y uno tiene que ir viendo a ver dónde aprieta y dónde suelta, porque todo junto es muy difícil. Argentina está en una situación difícil y lograr todo junto me parece como muy auspicioso. Me interesa hablar de la caída de la actividad, Débora, porque no se ve un repunte, por lo menos no que se sienta. Me refiero a la industria, al comercio, a la construcción. De eso, ¿qué se puede decir y qué esperar para los próximos meses? La CEPAL, de hecho, en su informe auguró también una caída de la actividad que va a estar en torno del 3,6 según ellos para este año. O sea, lo que tiene
para explicarlo, ¿no? Lo que tiene cuando uno dice, bueno, cae la actividad y no se espera un repunte. Bueno, que repunte la actividad no es tan sencillo porque, Claro. digo, la caída de la actividad, para que se entienda, es que hay una caída en el valor que tiene el PBI, que son todos los productos, los bienes y servicios que tenemos dentro del país. Entonces, ahí tenemos consumo, tenemos gasto, tenemos inversión, tenemos las exportaciones, lo que entra por exportaciones, y como estamos dentro del país le restamos las importaciones. Esa es la forma de calcular la actividad, el nivel de actividad. Entonces, cuando nosotros vemos, digamos, la manera en la que uno puede ver un repunte rápido en la actividad, como para explicar la mecánica, ¿no? Y que se entienda. Normalmente al salir de una crisis o cuando uno está en una crisis, la mayoría de los países, no Argentina, sino la mayoría de los países, salen vía consumo, fomentando el consumo. ¿Por qué? Recalientan un poco el consumo porque, bueno, es una manera de que crezca la actividad, porque es uno de los componentes. Después hay que ocuparse de la inversión, hay que ocuparse de exportar más. Pero digo, el consumo reacciona rápido. ¿Qué pasa cuando el nivel de actividad está bajando? También baja el consumo. Y cuando baja el consumo, o sea, no solamente nosotros como consumidores tomamos decisiones de no consumir porque tenemos menos dinero, porque tenemos miedo, por lo que sea, sino que también los comercios, las fábricas venden menos. Y si uno vende menos, empieza a darse cuenta que quizá tiene capacidad ociosa y entonces empieza a resentirse el nivel de empleo y entonces aumenta el desempleo. Y ahí es donde la recuperación no es tan rápida, porque yo puedo decir que hago consumo o no consumo. Bueno, consumo, es rápido, es al momento. Ahora, tomar la decisión de contratar a una persona o ampliar una planta o reabrir un local que tuve que cerrar o que me tuve que achicar porque bajaron mis ventas, se piensa un poco más. Nadie dice, uy, acá en la esquina alquilo un local y listo. Entonces, esa recuperación vamos a tardar en verla. Incluso cuando veamos que se frena la caída en el nivel de actividad, vamos a salir a través del consumo, fomentar el consumo, que también hay que mirarlo, porque si estamos mirando la inflación, también hay que tener cuidado con lo que pasa con el consumo, pero seguramente que se va a tratar de impulsar el consumo y ahí hay que trabajar la inversión. O sea, es una pequeña clase de macroeconomía, pero para que se entienda el por qué no va la inflación. Sí, sí, sí. De la macro. Vamos a compartir, si te parece, Débora, y queremos saber tu opinión. Una declaración del presidente que habló hoy y dijo que lo peor ya pasó. Escuchamos juntos la palabra de Javier Milei y enseguida, si te parece, lo debatimos. Dale. Cuando empiezan a mirar el mapa de actividad o el semáforo, si ustedes quieren, cada vez avanza más el color verde y técnicamente la recesión tocó o tuvo su peor momento entre los meses de abril y mayo. Vayamos a las declaraciones que hacíamos por ese tiempo, que decíamos lo peor ya pasó, y naturalmente los econochantas decían lo peor está por venir, que son los mismos que nos presagiaron que la inflación, por ejemplo, no iba a poder romper un piso de 7. Y ahora estamos viendo si va por debajo de 4 en minoristas, ¿no? Bien, semáforo en verde, lo peor ya pasó. Desarrolle. Bueno, tendría que estar en la cabeza del presidente como para poder desarrollar, porque cuando uno dice, a ver, cuando uno dice lo peor ya pasó, lo mejor está por venir, hay un montón de variables que podemos considerar y decir, bueno, ¿pasó lo peor, sí o no? Claro. Sin duda hay variables macroeconómicas que tienen un valor más auspicioso. Uno los mira y digo, si vos me preguntás a mí como economista, ¿qué preferís, Débora? ¿Un 4% de inflación mensual o un 12 o un 25? No, prefiero un 4. Claro. O sea, está bien. Ahí puedo acordar. Bueno, como explicamos recién, hay un montón de factores que hacen que ese 4% de inflación sea así. Nuestro tipo de cambio también está regulado, está ahí, estamos todo el tiempo trabajando sobre el tipo de cambio, que no se dispare. Entonces, hay muchas... Me faltan datos para decir si lo peor ya pasó, porque voy a decir lo que decimos siempre, de que Argentina tiene la frazada corta. Me tapo los pies, me destapo la cabeza, me tapo la cabeza, me destapo los pies. Sí. Entonces,
Habría que ver cómo va a evolucionar el tipo de cambio, cómo vamos a salir del cepo, cómo va a seguir la inflación, si realmente va a repuntar la actividad en los próximos trimestres. Entonces, podríamos haber estado peor, seguramente que sí, podemos estar mejor también. No sé si es el piso y ya pasó. Estamos en camino, sería, por decirlo, con los datos que tenemos, ¿no? Sí, también en la diaria hay otras preocupaciones, digo, es lo que muestran distintas consultas de opinión, más allá de las consideraciones a tener en cada consulta y a los encuestados. No es solo la inflación, también es el desempleo, también hay cierto miedo y ese fantasma de lo que puede llegar a ser una nueva devaluación, ¿no? Como fue en diciembre. Hoy el presidente en el Consejo de las Américas descartó esa posibilidad. Si te parece, lo escuchamos. Débora. Nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos. Vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas. Bueno, parece lógico que lo niegue. En el corto plazo, ¿se vislumbra una devaluación? ¿Se va a ver obligado el gobierno a realizarla? La política monetaria, digamos, no se anuncia, se hace, ¿no? Porque ahí está la gracia. Entonces, digamos, ¿cuánto es corto, cuánto es largo plazo? ¿Cuánto es una devaluación? A ver, los argentinos sobrereaccionamos. 4% de inflación nos parece bajo y es altísimo. Lo que pasa es que veníamos de niveles altos. Entonces, una devaluación de un 10% la vamos a considerar como una devaluación porque la devaluación de diciembre no tuvo ese valor. Entonces, ¿estamos hablando de una devaluación como la de diciembre o estamos hablando de un 10%, un 15%, que es una gran devaluación igualmente? Sí. Pero digo, el 10 o el 15, vivimos con eso. Estamos tan acostumbrados a las cifras altas que vivimos con eso. Entonces, bueno, muchas veces quizá un 10, un 15% ni siquiera uno se lo considera porque no lo va a sentir como una gran devaluación. Pero sin duda la política monetaria van a tener que ir, como digo, con esta pedalera van a tener que ir viendo hasta cuándo regular y en algún momento va a haber que salir del cepo. No creo que en un cortísimo plazo, pero bueno, habría que ver de acá a diciembre qué va a pasar con eso y seguramente eso nos va a explicar el tipo de cambio a futuro. Débora, muy claro, didáctico. Gracias por la comunicación. Un placer. Gran saludo.